Hola a todas y todos, el día de hoy estamos en una nueva entrevista desde nuestro medio de comunicación Rebeldes el Camino a propósito de la pasada conmemoración del Día del Trabajador. El día de hoy estamos entrevistando a Gonzalo Durán, quien es economista de la Fundación Sol y académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Quería preguntarte, y para reflexionar un poco en torno a la situación socioeconómica quizás de la juventud en Chile, un poco cómo perspectivas tú la situación de la juventud, quizás pensando de acá a 10 o 15 años más, en función de los datos que ustedes ya manejan, en términos laborales, sociales, si se quiere también. Sí, bueno, lo primero que quizás sería bueno es tener un panorama general y luego hacer una mirada más particular en lo que podríamos denominar como el segmento como de la juventud, porque vamos a ver que no se distancia mucho a pesar de que tiene algunas particularidades. Lo que hay que primero entender es que nuestro país hoy día enfrenta una severa crisis en torno a las condiciones materiales de trabajo. Cuando me refiero a las condiciones materiales estoy hablando de lo que son los ingresos del trabajo, la compensación que las y los trabajadores, ya sean jóvenes o adultos, reciben por vender su fuerza de trabajo. Cuando uno revisa las estadísticas oficiales, por ejemplo la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, la llamada encuesta CACEN, que es el instrumento oficial en el cual el Estado de Chile levanta esa información, nos da cuenta de que prácticamente el 56% de las y los trabajadores perciben menos de 600.000 pesos líquidos como ingreso de la ocupación principal. Entonces, básicamente ahí estamos hablando de un ingreso que podríamos decir son datos sumergidos, son datos que no permiten llegar a fin de mes. Y eso sin duda afecta a las familias trabajadoras, y cuando nosotros nos concentramos en el segmento de los jóvenes, por ejemplo hasta 29 años, vamos a ver que son todavía más castigados. Por ejemplo, ahí estamos hablando de ingresos que llegan hasta los 500.000 pesos como la mediana, que es este indicador que yo digo, porque hay que recordar que siempre en Chile es importante hablar de la mediana. Eso es algo que lo vimos en el colegio, todos lo vimos, y la mediana es ordenar los datos de menor a mayor y hacer un corte justo en la mitad, porque si no caemos en lo que Nicanor Parra siempre nos dice, ¿no es cierto? Tenemos dos panes, usted se come uno, yo ninguno, usted se come los dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona. Por eso los promedios hay que descartarlos. Y la mediana en el caso de los jóvenes son 500.000 pesos líquidos. Eso también es un dato que después lo podemos ver en relación a qué significa eso, por ejemplo, en comparación con la línea de la pobreza que tiene nuestro país. Ahí nos vamos a encontrar que en realidad hoy en día, ya sean los jóvenes o los adultos, hoy día los salarios que se pagan en nuestro país podríamos decir que son como salarios de pobreza. De hecho, acabamos de sacar un estudio donde nosotros demostramos de que, por ejemplo, para un perfil de personas que arriendan, prácticamente el 64% de los ocupados no podría sacar de la pobreza a una familia de 3 personas con los ingresos que hoy en día están produciéndose en este país. Y es una situación que es dramática y que da cuenta evidentemente de los niveles de explotación que se viene en este país, porque no hay que olvidar nunca la otra cara, que es como la cara que siempre se nos cuenta de este Chile, que es un Chile donde, ¿no es cierto?, el ingreso per cápita es casi $37.000, ¿no es cierto?, al año por persona, donde tenemos que somos parte del club de los países ricos. Y entonces lo que hay ahí detrás es que hay unos pocos que están acumulando, están ganando mucho a costa de la precariedad que está sucediendo en el mundo del trabajo, y en particular también con lo que sucede con los jóvenes. Y justo en función de eso, de lo que dice ahora, ¿cómo podríamos caracterizar la desigualdad en Chile, quizás desde la transición hasta el día de hoy, sobre todo porque ahora existe también una nueva forma de medir la pobreza? Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Crees que han habido ciertos avances? ¿Crees que hay más desigualdad hoy en día? ¿Cómo podríamos ahí caracterizar eso? Bueno, yo creo que lo primero es como situarnos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el sistema capitalista. Y en el sistema capitalista la desigualdad no es un accidente. La pobreza tampoco es un accidente, no es cosa que
que sucedan porque se hicieron mal las cosas, no, sino que son consustanciales al propio sistema capitalista. El sistema capitalista, por su modo de funcionamiento, produce inherentemente estas contradicciones. ¿Ya? La contradicción de, por ejemplo, que tengamos hoy día 17% de pobreza, que son casi 3,5 millones de personas, en un país de ingresos altos, ¿no es cierto? Y en el caso de la desigualdad es lo mismo, o sea, hoy día el 1% más rico se queda con el 50% de la riqueza, y si lo queremos ver en términos todavía más crudos, podemos darnos cuenta de que de cada 8 horas trabajadas, con 3 tú ya financiaste los salarios, y el resto de las horas de trabajo son para financiar las ganancias del que te emplea, del patrón. Entonces ahí tú te das cuenta claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de desigualdad en el sistema capitalista, y esos indicadores se han mantenido más o menos estables en el tiempo, incluso han empeorado. Este indicador que yo menciono de las 8 horas, 3 y 5, 3 horas para financiar salarios, o sea, si comenzamos a trabajar a las 8 de la mañana, a las 11 ya se pagaron todos los salarios, y el resto es para financiar las ganancias del capitalista, descontado todo. Luego de pagar el agua, el arriendo, la electricidad, todos los costos. Y eso, hace un tiempo el indicador incluso era un poquito mejor. O sea, ahora ha ido empeorando, ¿ya? De hecho, después del año 2006 más o menos, ese indicador empeoró. Lo cual da cuenta de que el sistema agudiza las contradicciones. Y cada vez que el capitalismo entra en crisis, como fue en el año 2009, como fue con la pandemia, lo que hace la contraparte, si nosotros entendemos que la sociedad está dividida en clases, en una clase trabajadora y una clase capitalista, lo que hacen los capitalistas es activar ciertos mecanismos para recomponer sus lógicas y sus tasas de ganancia. Entonces eso pasó en el 2009, ¿y cuál fue el mecanismo que se activó? Claramente el mecanismo tiene que ver con aumentar, por ejemplo, la intensidad en el trabajo, ¿ya? Y ahora lo que ha venido sucediendo en el último tiempo también va por ese camino, que es como el camino más lógico, entre comillas, porque ya la jornada laboral, por ejemplo, ya no aumenta, siempre está disminuyendo. Y que disminuya al capitalista, eso básicamente no le conviene. Entonces, como forma de contrarrestar eso, lo que hace el capitalista es aumentar los niveles de intensidad. Es decir, que tú en una hora de trabajo ahora me produzcas el doble de lo que producías antes, haciendo más intensivo. Y por eso que nosotros somos críticos, por ejemplo, en lo que sucedió con la reforma de las 40 horas. Porque ahí no fue solo una reforma que redujera la jornada laboral, que eso nadie lo podría criticar desde el campo de las izquierdas, sino que también fue una reforma que le dio mucha espacio para que los empresarios pudieran aumentar en la flexibilidad laboral. Y qué mejor muestra que eso, que la celebración que hicieron ellos una vez que se aprobó esta reforma. Claro. Ahí también cuando hablabas, por ejemplo, de la pobreza, que es un determinado porcentaje, un determinado número de personas, ¿crees tú que podría aumentar quizás si tomamos en consideración los niveles de endeudamiento de las personas? A ver, para que nos hagamos una idea, en Chile la pobreza se mide de dos maneras. Uno es la pobreza multidimensional y la otra la pobreza por ingresos, ¿ya? Que es la típica, que es como la más clásica y es la material. O sea, tienes o no tienes plata para llegar a fin de mes. Se fija una línea de pobreza, la sociedad define cuál es esa línea de la pobreza. Hoy día hay dos perfiles, para los propietarios de vivienda y para los que arriendan. Para el propietario, cuando estamos hablando de una persona, la línea de la pobreza son 250.000 pesos. O sea, si tú ganas 251.000 pesos, ya dejas de ser pobre, ¿ya? Y para el perfil de los arrendatarios de una persona, la línea es de 350.000 pesos. Eso tiene esas dos líneas. Y luego cuando eso se hace un contraste con los ingresos del hogar. Entonces ahí te vamos a ir a tu casa y te vamos a preguntar cuánto tú ganas por salario. Ahí tú nos vas a responder. Después, si es que tienes herencia, recibes plata, si es que eres rico, quizás capitalista, tú vas a tener rentas del capital, un dividendo, participación, etc. Se suman las jubilaciones, todos los ingresos, incluso los subsidios del Estado. Y luego toda esa bolsa de ingresos se compara con estas líneas de la pobreza. Y en ese esquema, hoy en día 17% de la población está en situación de pobreza. Ahora la pregunta clave que podríamos hacer para seguir este análisis más materialista
podríamos decir, ¿qué sucede si es que nosotros hacemos la comparación exclusivamente con los ingresos que provienen del mundo del trabajo? Vale decir, dejemos afuera los subsidios y el apoyo que hace el Estado para evaluar como más concretamente si el modelo capitalista funciona o no funciona, o si nos está permitiendo salir o no de la pobreza. Y cuando uno hace ese ejercicio simulándolo con los datos oficiales, llegamos a la conclusión de que en Chile el 25% de la población estaría en situación de pobreza. Es decir, esa sería la pobreza antes de impuestos y transferencias, vale decir, antes de transferencias, vale, mejor dicho. Claro. Y eso, claro, cuando tú me preguntas por el endeudamiento, es más bien la consecuencia, ¿no es cierto? Porque finalmente que tú tengas bajos ingresos del trabajo, te empuja finalmente a que para llegar a fin de mes no te alcanza con lo que estás persiguiendo por tu trabajo. Si fuese así, llegarías al día 13, al día 14. Entonces, para eso, claro, opera la deuda, y la deuda tú la puedes analizar, reflexionar desde una perspectiva también más sociológica, y decir, mira, la deuda no es solo es un mecanismo de acceso al consumo, sino que eso también, y es muy potente, es un mecanismo de disciplinamiento social. Porque el trabajador, la trabajadora, el joven, la joven, que está endeudado, finalmente la piensa 2 veces antes de ir a la movilización, antes de ir a la huelga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no, eso puede significar que tengan un embargo de la casa, entonces desmoviliza. La deuda es un mecanismo de control social. Volviendo un poco al tema de los planteamientos, las propuestas que se han presentado, como por ejemplo tú mencionabas las 40 horas, también está la reforma de las pensiones, por ejemplo, que topan con ciertas barreras, como tú decías, la flexibilidad laboral. Y en ese sentido, desde ustedes, la Fundación Sol, por ejemplo, ¿por dónde creen ustedes que deberíamos partir para reformular los planteamientos laborales, económicos en Chile? Yo creo que aquí es súper importante como la organización. Nosotros no creemos que las soluciones tengan que venir de arriba hacia abajo. Digamos, un poco el planteamiento que se ha hecho desde la vuelta a la democracia por los distintos gobiernos. Por ejemplo, una cuestión clave a nuestro mover tiene que ver con la sindicalización, ¿ya? Que los trabajadores puedan organizarse y puedan cambiar la forma de negociar sus condiciones de trabajo. Hoy en día estamos hablando de que prácticamente el 15% de las y los trabajadores negocia colectivamente. Eso quiere decir que el 85 de cada 100 trabajadores y trabajadoras, básicamente las condiciones son unilateralmente dictadas por un empleador. Ahí no hay ningún espacio para decir algo colectivamente. Y en los otros 15 trabajadores y trabajadoras que sí negocian, más encima lo hacen en condiciones muy desfavorables, con cerca de 9.000 sindicatos, que son como sindicatos muy pequeñitos. La mitad de esos sindicatos tiene menos de 50 afiliados y afiliadas. Es decir, tú podrás comprender que los recursos económicos ahí son muy exiguos, y por lo tanto ahí se necesita hacer una intervención como profunda, pero que venga desde abajo, desde la misma base, que pueda autoorganizarse, y para eso yo creo que no hay atajos. Como decía Rosa Luxemburgo, aquí no hay medias tintas. Lo que se necesita ahí, evidentemente, es trabajar cómo fortalecer la organización y particularmente cómo fortalecer el tema de la conciencia de clase. Yo creo que eso es muy importante para poder finalmente transformar esta realidad, porque de otro modo todas estas cifras que yo te he estado diciendo no va a cambiar de forma estructural, si no hay un movimiento desde abajo que fortalezca en el fondo a las y los trabajadores. ¿Crees que, por ejemplo, desde el mundo de la organización sería importante estudiar y revisar lo que fue la reforma laboral de José Piñera y quizás también otros pilares que sostienen el modelo neoliberal? Yo creo que eso siempre es muy importante, porque aquí la clave es que nosotros, todas y todos, podamos entender. Como eso es como la parte más didáctica, ¿cierto? Como tratar de que todos entendamos cómo funciona el sistema. Porque de eso, esa es como la clave que tiene el propio sistema para blindarse. Es como tratar de que la gente común y corriente, las y los trabajadores, como que no entiendan y que no sepan
¿no es cierto?, qué es lo que está detrás. Tapar esta suerte de contradicción entre el capital y el trabajo, ¿no es cierto?, y que la explotación no se vea. Por eso que hoy en día hay muchas empresas, sobre todo las multinacionales, que ya dejaron de lado el lenguaje como de trabajadores, y a su gente le dicen colaboradores, al supervisor le dicen el líder, la lideresa, ¿no es cierto?, como para hacer esa sensación de que somos todos una misma familia, remamos todos en la misma dirección. Y eso en una sociedad capitalista nunca va a ser así. Entonces ahí es donde se necesita mucha educación popular y tratar de entender bien cómo funcionan los procesos. Como tú dices, entender la reforma laboral del año 79, este plan laboral que todavía sigue en lo sustantivo, ya han pasado más de 45 años, yo creo que es fundamental porque hay que entender que la historia es súper importante. Aquí las cosas no surgen de la nada, sino que hay procesos históricos y hay que tener esa mirada también al momento de hacer las reflexiones y análisis de la sociedad. Gonzalo, ya para ir cerrando, un mensaje a la juventud que se está organizando y planteando propuestas, por dónde, no sé, deberíamos proponer en el tema laboral dentro de la juventud, o un mensaje en general si tú quisieras. Yo creo que el mensaje en general es que, bueno, estamos en una época muy compleja, en una época que, digo, como gran generación nos tocó vivir, donde hay mucha precariedad, salarios bajos, cada vez más difícil, por ejemplo, la decisión de tener hijos, hijes, ¿ya? Pero a pesar de todo eso, yo creo que no hay que perder la esperanza. Yo creo que hay que dar esa lucha, porque otro mundo siempre va a ser posible. Pero para eso es importante, ¿no es cierto?, que podamos organizarnos. Yo creo que ahí está la clave, en la parte de la organización, y eso obviamente significa muchas veces ceder algunas posiciones, buscar la unidad, y uno puede tener como unidad en la diversidad, ¿ya? Pero que los debates de las ideas como que se den a nivel de las organizaciones, y no que de repente porque tú piensas distinto, entonces tenemos que separarnos y no hablar nunca más y hacer otra organización distinta, sino que tratar de dar esa pelea. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos desde Rebelde el Camino entrevistando a Gonzalo Durán. Síganos en nuestras redes para más contenido político, para más propuestas, para más contenido también comunicacional. Nos estamos viendo.